A día de hoy es cierto que para muchos aún hay muchas dudas sobre el caso Mango. La muerte de Isaac Andic, de más de 70 años, acaecía en ese día del 14 de diciembre de 2024, un día que iba a caminar en esa montaña de Montserrat con su propio hijo para limar asperezas. Y ese día justamente una persona multimillonaria con una fortuna de más de 5.000 millones aquí en España, una de las firmas de moda más importantes, fallecía tras caer de un precipicio de más de 100 metros al vacío. Ahí revelaban cómo Jonathan Andic caminaba hacia ese lugar con su padre, y es que lo llamativo es que también había caminado 4 días antes de los hechos al mismo punto. Así lo sugiere ese auto, esa investigación judicial en marcha en contra de la acusación del hijo de Isaac Andic. La justicia asegura que está estrechando el cerco sobre el hijo del fundador de Mango. La jueza Raquel Nieto asegura que hay demasiados indicios y la mortal necesidad de acabar con el padre por parte de Jonathan Andic presuntamente. Las llamadas, los manuscritos que habría, las incongruencias en todas sus declaraciones y la posible complicidad de unos cuantos para terminar con Isaac Andic. Bueno, más cosas, siguiéndonos ya a la información que hay en marcha de este caso. Los Mossos ahora buscan a varios testigos. Parece que hay más personas que estuvieron el día en el que cae el padre de Jonathan Andic, que cae o lo empujan presuntamente. Bueno, los Mossos buscan a algunos testigos justo de la caída. Parece que alguien pudo haber visto algo y no está yendo a la fiscalía a declarar. Básicamente rastrearon unos móviles conectados a unas antenas cercanas y dieron con alguna persona. La están buscando. La policía pretende esclarecer si acudió incluso acompañado el propio acusado Jonathan Andic, y los días previos también. O sea, parece que los días previos son muy importantes. Los Mossos buscan esos testigos del día 7, del día 10... y luego, evidentemente, el día 14, que es cuando fallece el propio Isaac Andic. Veremos en qué queda esto, porque la policía catalana está solicitando a la jueza que requiera a unas 6 o 7 operadoras de telefonía información sobre algunas personas que los teléfonos estuvieron conectados durante esas fechas a las antenas de telefonía de aquella zona en la cual muere el magnate de la moda Isaac Andic. Todo esto se van a poder rastrear algunos teléfonos de estas personas, y de hecho en el último auto judicial se pidió ya a Vodafone información sobre algunas conexiones que pudo tener el teléfono móvil de Jonathan en Ecuador. Él asegura que fue robado. Esto para mucha gente. De hecho, he estado viendo que hay comentarios en nuestros vídeos de personas de Ecuador diciendo, pero bueno, están diciendo en la plaza de Ecuador, o sea, creo que fue el detective, ¿no? El Marco, que dicen, no sé, que se creen que es Ecuador o que es Quito, ¿no? Pero como no te metas en un sitio un poco chungo, pues que justo le roben ese móvil por simplemente ir a Ecuador, pues no parece una respuesta muy fiable, ¿no? Siendo totalmente sincero. Y luego me decían a mí que si... O sea, si estaba ejerciendo, bueno, si estaba siendo racista hablando de lo de Ecuador. No sé por qué la gente como que se va inventando cosas conforme vamos contando el tema de este caso. O sea, es que es tremendo. Estamos hablando de Ecuador porque hacen ese viaje, porque la terapeuta parece que también tiene nacionalidad ecuatoriana. Y básicamente porque Jonathan Andic dice que pierde ahí el móvil, mientras que los investigadores creen que eso es muy sospechoso, que justo cuando empiezan las informaciones relevantes en torno a un posible homicidio, él pierde el móvil yendo aquí, e incluso que antes de ir a esta ciudad hay una serie de cuestiones como que él apaga la aplicación de los pasos, ¿no? Según la investigación. Bueno, hay una solicitud total en torno a esto, pero veremos cómo se comprueba si acudió con alguien los días previos. Él parece que no ha declarado esto. Bueno, ni siquiera en los primeros instantes decía que había ido con anterioridad a este lugar para inspeccionar supuestamente esa zona.
y ahora veremos si iba acompañado de otras personas los días 7, 10 y 14 de diciembre. Bueno, al principio decían que el día 8 también había ido, pero luego la propia jueza lo desmiente. No sé por qué es esto, o sea, no lo entiendo, porque en el primer informe se aseguraba que había ido también el día 8, pero ahora ese día 8 lo quitan. Parece que no hay certificación, igual lo pusieron como para... a lo mejor este señor, o sea, no lo tenemos seguro, pero si lo colocamos, igual como que se le pasa y lo confiesa sin querer, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, es una posibilidad en torno a lo que pudo pasar con esos informes. Y luego, bueno, a partir de la identificación de estas personas que se va a realizar en las próximas horas, para ver o buscar eventuales testigos, alguna persona que pudo haber presenciado la caída mortal o pudo haber escuchado a los padres discutir, o pudo haber escuchado a padre e hijo discutir justo antes de la caída mortal o algo así que pueda ser de vital importancia para resolver el caso, ¿no? Asimismo, la Unidad Central de Informática Forense de Cataluña ha reconstruido con una precisión casi milimétrica la hora de la caída de Isaac Andic. Dicen que el suceso tuvo lugar entre las 12 y 28 y hay unos 6 segundos de margen, o sea, muy poquito, de ese 14 de diciembre. Y 4 minutos 34 segundos después, Jonathan hace la primera llamada, pero no al 112, sino a Estefanía Nut, a la pareja de su padre. Y luego hay otras 2 llamadas al 112, pero ya prácticamente unos 9 minutos después de la caída. Hay una a las 12 y 36, o sea, fijaos, 12 y 28 la caída, 12 y 36 la primera llamada al 112, 1 y 13 la segunda llamada al 112. Bueno, esto obviamente vemos que para los mozos y la jueza sostienen que hay indicios suficientes para considerar que la muerte del empresario Isaac Andic no fue accidental. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, queda en libertad. Jonathan, ¿eres inocente? Jonathan, ¿eres inocente? Tras depositar la fianza de 1 millón de euros en apenas 20 minutos. ¿Estaven satisfets amb la resolució? La jueza y la fiscalía han solicitado hoy prisión para él. Deja a su hijo Jonathan Andic en el centro de todas las miradas. El 14 de diciembre de 2024, Isaac Andic fallece tras caer por un precipicio, mientras practica senderismo junto a su hijo, el único testigo de la muerte. Todos los indicios apuntan a un accidente, pero en marzo de 2025 el caso se reabre. Incongruencias en su relato y la mala relación entre ellos por problemas económicos provocan un giro de 180 grados en el caso, que pasa a ser investigado como homicidio. Isaac Andic cayó directamente, o también un empujón bastante rápido. Isaac Andic era considerado el hombre más rico de Cataluña, con un patrimonio anual de 8.000 millones de euros. El espíritu y la ilusión de una persona joven. Jonathan Andic mantiene que su padre murió accidentalmente. Ahora queda en libertad bajo fianza con unas medidas cautelares. Pero es cierto que la nova interlocutoria no descarta que Isaac se despeñara de forma accidental, algo con lo cual se cerró el caso en el minuto 1. Solo presentaba lesiones de resbalar, no de tropezar o de caer de cara, dice la jueza. Y los testigos interrogados coinciden en que era una persona muy prudente, Isaac Andic, gozaba de muy buena salud. Y otra flagrante contradicción es que el primogénito aseguró conocer la zona porque se la habían explicado algunos amigos y porque había realizado varias excursiones al mismo punto. Sin embargo, lo que pasa es que en torno a esta supuesta contradicción que habría tenido Jonathan Andic, a los investigadores le parece extraña una cosa, y es que él acude prácticamente solo, sin escoltas. Esto lo ven por el tema de los lectores de las matrículas en esa zona, ¿no? de Collbató. Es que tiene un acceso a esta zona, que es un municipio de donde parte este sendero de Les Faixades, por donde iban caminando padre e hijo, que lleva justo al monasterio benedictino, y dice que solo llevó un vehículo y fue el coche del sospechoso hasta en 3 ocasiones en aquellas semanas. Fueron los días previos a la tragedia, sabemos que fue el día 10, decían que también el día 8, luego la jueza se come uno de los días,
Esto es algo que a mí me extraña bastante, pero es cierto que esa caminata se reconstruye también, no tan solo el día 14, sino que se reconstruye todo el día 10, con una precisión, dicen los Mossos, que milimétrica. Todo por la aplicación Apple Health y otras aplicaciones que resultan coincidentes con todos los datos de telefonía. Y es que hay que recordar, estamos vigilados con los teléfonos. Sabemos que 2 días antes su hijo le había propuesto hacer esa excursión a Montserrat con el fin de una posible reconciliación, poner fin a una mala relación que venía de lejos, todo por mano de la propia psicoterapeuta que estaba en Alemania, suponemos que en esos momentos, que llegaba hacia las altas esferas aquí en Barcelona. Y vemos como la defensa ha contraatacado. Dice que esta mujer, Judith, esta psicóloga ecuatoriana residente en Alemania, viajaba con frecuencia aquí para mediar esos supuestos problemas entre padre e hijo, y al parecer apoyó a Jonathan para que su padre le llegase esa herencia en vida. Por este motivo se sospecha algún tipo de influencia, de afiliación, supuestamente en los hechos. Por otro lado, es cierto que en los recursos que presenta el despacho del penalista Cristóbal Martel, difunde ese vídeo de la caída accidental. También aseguran, bueno, esto lo dice Francisco Marco, que es de Método 3. De hecho, el otro día viendo en un podcast que hicimos, o un directo sobre el caso de Madeleine, veíamos artículos del año 2007 y 2008 en donde salía este señor, el Francisco Marco. Y bueno, vemos que es una persona que lleva en casos mediáticos tanto tiempo, ¿no? Claro, este señor, investigador de Método 3, que es perito de la defensa, aseguró en una ocasión que la primera persona de los Mossos que llega a la montaña para investigar este caso piensa desde el minuto 1 que fue un homicidio, y como sabe que el único testigo que hay es Jonathan Andic, pues literalmente va en contra de él. Y bueno, dice Francisco Marco que le hace una caza al hombre. Vemos como la defensa va asegurando que todo lo que hay en contra de su defendido, de Jonathan, pues es simplemente un mal contexto de mensajes, contradicciones, el tema de la terapia, las fotografías, la huella. Todo es una caza a esta persona, está todo mal planteado, y realmente él es completamente inocente. Bueno, yo no sé vosotros si pensáis así o cómo pensáis de este caso. Como siempre, aquí abajo en comentarios estaré leyéndose en próximos vídeos sobre este tema. El reputadísimo penalista Martel está analizando escrupulosamente los 1500 folios del sumario, pero ya ha encontrado imprecisiones y ha encontrado conversaciones que dice están sacadas fuera de contexto y que, según el autor, avalarían esa mala relación, ese odio que supuestamente Jonathan Andic tenía hacia su padre. Bueno, todo fuera de contexto. Vamos a buscar la última hora desde la sede de Mango con Sara. Cuéntanos también, ha emitido la empresa un comunicado para todos sus empleados. Lo que sabemos es que Jonathan Andic pues tendría esa voluntad de volver a declarar, eso sí, cuando su defensa pueda haber estudiado de forma profunda el sumario de la causa, un sumario que se habría mantenido en secreto hasta instantes antes de su declaración en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell este martes. Recordemos que Jonathan Andic únicamente respondió a las preguntas de su abogado. Y como comentabas, Adela, su equipo, liderado por Cristóbal Martel, ahora mismo está analizando este sumario. Ya ha detectado, asegura, unas imprecisiones, graves imprecisiones, y unas conversaciones sacadas, asegura, de contexto. Bueno, imprecisiones siempre hay en absolutamente todos los casos. Al final, la verdad no se sabe y el tiempo es la verdad que huye. No sé si en este caso puede resultar así también, porque el caso vemos como que se había cerrado, accidente, punto, y luego empezaron a analizar el tema de la autopsia, todas las informaciones que iban saliendo poco a poco, y ahí empezamos a ver una serie de consideraciones que apuntaban hacia otro... Y ahí empezamos a ver una serie de consideraciones que apuntaban hacia otro hemisferio en torno a este caso. Enseguida lo analizamos, pero ojo con esta imagen que ha publicado en exclusiva La Vanguardia. Es una imagen
que aparece en el sumario y en el que estáis viendo este círculo amarillo, que corresponde al anorak verde. También se aprecian las gafas que el magnate habría perdido en esa caída. Vamos a analizar esto con un montañero. Era la zona más peligrosa de ese recorrido del Montserrat. Tendría que haberse salido del camino para caer. Y también vamos a ver, señalada en esa misma foto con una flecha, una huella clave, porque hasta 10 veces, ahí estáis viendo la flecha, fueron los Mossos, hicieron una recreación y aseguran que ese montoncito de tierra que estáis viendo corresponde a una huella que no sería compatible con un resbalón, con una caída fortuita. Es una de las claves más importantes que también vamos a analizar con Julia Forense, y que nos va a contar por qué no había esos, bueno, analizar al menos, por qué no tenía esas marcas en las manos. Y también hablaremos de esa fundación a la que el magnate quería haber donado parte importante de su herencia y que sería, pues para la defensa, una fundación que asumen como suya. Y en las relaciones personales, el árbol genealógico de esta familia, cómo era la relación antes, durante y después entre los hermanos y entre los hermanos con la que es ahora la viuda de Isaac Andic. ¿Qué decía esa herencia? Lo vamos a analizar. Bueno, aquí lo vemos, Estefanía Nud, que es la... Bueno, en realidad no es viuda, sino... No estaban casados, expareja, vamos a decir. Y luego los 3 hijos. Estos son los 3 vértices, pero bueno, luego habría que ver qué más posibles beneficiarios podría llegar a haber después de todo esto, si habría algunos preacuerdos o no. Creo que al final el tema del dinero creo que es un punto importantísimo en este caso. O sea, la jueza lo cree así para la presunta inculpación de Jonathan. Cree que tenía una obsesión total por el dinero. Ella lo expone así en su auto y luego, bueno, lo de ir pidiendo herencias, ir a la terapeuta, pues eso le iba molestando. Son una serie de consideraciones que llaman mucho la atención. Y bueno, no hay que olvidarse tampoco de las pruebas forenses, que a día de hoy se está, vamos a decir, adentrando en consideraciones de motivación, por qué pasó esto, pero en realidad creo que la prueba forense va a ser clave, y los datos que daba la autopsia de su cuerpo no tenía marcas que confirmen caída accidental, por ejemplo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas se van a poner en entredicho por parte de la defensa y creo que van a ser una de las cosas más importantes en torno a este caso, ¿no? El tema de, por ejemplo, que no había signos de reacción defensiva en el cuerpo de Isaac Andic, ¿no? Porque tú te podrías las manos, por ejemplo, tienes muchísimo tiempo, puedes arrastrar. En realidad, bueno, lo que dice, de hecho, el propio auto, es que le parece raro que justo cayese en esa zona y que el hijo se quedase parado allí, porque se trata de ese paso más o menos estrecho que está sin vallar y el cual se accede tras caminar unos 100 metros de distancia desde ese aparcamiento en donde dejaron el coche, ese Mercedes, ese AMG, y ese paso estrecho era justo el punto donde podemos decir que era el hueco más importante que había, donde se podía precipitar una persona o donde presuntamente se podría tirar a alguien y quedar de una manera como que fue un accidente y ya está, que es lo que sucedió de hecho en este caso. Tenemos aquí una serie de fotos que creo, bajo mi punto de vista, que son claves para entender un poco todo esto y yéndonos al terreno. Vamos a verlo aquí, no sé si se ve, si se aprecia ahí muy bien, vamos a hacerle un poco más de zoom aquí. A ver, esta fotografía en la que se ve la chaqueta de Isaac Andic, que está en ese punto, y la huella profunda de la pisada. O sea, si realmente iba andando por ahí y se pudo tropezar y caer al vacío, como va a plantear la defensa, o si alguien lo pudo haber empujado, supuestamente, ¿no? Luego tenemos, este es el hueco por el que se precipita, ¿ok? Y luego la importancia de la huella,
que dicen que la unidad de intervención de montaña de los Mossos analiza una de las huellas que aparece en una de las fotos del día del siniestro, la marca de la pisada y luego donde se encuentra la chaqueta de Isaac Andic. Bueno, aquí tenéis la fotografía que la estaba tapando justo en este momento, el punto número 3 que coloca este periódico. Y esta es la imagen, y andando por ahí, supuestamente ahí se puede llegar a caer esta persona, ¿no? Y esta es la conclusión, dicen que esa pisada no se correspondería para nada con un simple resbalón, porque para lograr esa huella tan marcada, los agentes tenían que pisar repetidamente. O sea, hubo un frotamiento intencionado o un intento de quedarse allí por un presunto forcejeo. De hecho, nosotros empezamos a hablar de forcejeo con las pruebas que había y creo sinceramente que en un posible juicio se va a hablar de esto. Se va a hablar de que pudo haber un posible forcejeo, un intento de quedarse en el piso y por lo consecuente no ser capaz de quedarse ahí, ¿no? Esas conversaciones entre padre e hijo están sacadas de contexto. Interpretaciones sesgadas, sin contexto y basadas en mensajes de hace años. Es como interpreta el auto judicial la defensa de Jonathan Andic. Jonathan sigue manteniendo su inocencia. Y por todo ello, el hijo de fundador de Mango habría solicitado declarar de nuevo cuando se estudie la causa. Uno de sus principales objetivos será refutar el móvil económico. Para la jueza, la mala relación entre padre e hijo era por la obsesión de este último por el dinero. Sin embargo, su defensa insiste en que tal relación no era mala y que los mensajes referenciados son de hace mucho tiempo, incluso del año 2018, y que se han malinterpretado. Otra de las acusaciones que los abogados tratan de desmontar es que Andic planificara el homicidio. La instructora incide en la planificación y estudio previo del lugar de los hechos, así como la creación de circunstancias discretas previamente. La defensa quiere combatir estas afirmaciones con un informe pericial sobre el terreno. Tendrá que explicar por qué Jonathan acudió varias veces al entorno de Montserrat. Y también detalles sobre el camino, la posición del cuerpo y la posibilidad real de que un resbalón explique la muerte. Por mucho que la teoría de la jueza descarte esa misma hipótesis. Una tarea compleja a cargo de Cristóbal Martel, quien fuera también abogado de Neymar, Messi o Dani Alves. Ahí está todo el equipo jurídico del señor Martel analizando estos 1.500 folios que tiene el sumario. Lo que tuvimos acceso nosotros era pues una especie de pequeño resumen de ese bueno, del auto. El auto de prisión. Eso es, y no el sumario. Ahora mismo lo que dicen es, queremos que Jonathan Andic vuelva a declarar, que entiendo que tiene que ser algo habitual una vez sabes cuáles son las pruebas que tienen contra ti, perdón, indicios. Claro, al final la declaración que vimos el otro día, en este caso de Jonathan Andic, era una declaración que solamente hizo ante su abogado, en este caso ante Cristóbal Martel, y fue una declaración monosilábica, es decir, de sí o no ante las preguntas y respuestas que se daban en sala. Ahora, cuando la jueza, en este caso, pues de alguna manera acepte esta petición de volver a declarar, la jueza, en este caso Raquel Nieto Galván, del número 5 de Martorell, la maquinaria legal de Martel, del abogado y en este caso de Andic, bueno, pues se pondrá en marcha precisamente para intentar desmontar punto por punto cada una de las acusaciones de homicidio que se le han impuesto. Y ya están asomando la patita, permitidme la palabra, porque dicen, de lo que hemos visto hay imprecisiones, importantísimas, graves imprecisiones. Y una cosa... A ver, es que a mí una cosa que me llama mucho la atención es, hay una investigación por la muerte de tu padre. ¿Por qué en este caso no hay todo tipo de ayuda por el único testigo que había en ese momento? Y el único testigo, según él, ojo, según él, yo no sé si ahí había más gente, había montañistas, si en realidad los escoltas no se quedaron en el coche y sí que fueron con ellos, o estaban muy cerca y vieron algo. Bueno, no lo sé, la verdad, pero por lo que dice el hijo de Isaac Andic, estaba él solo. ¿Por qué no hay una ayuda desde el primer momento de él para querer reconstruir absolutamente todos los hechos? Y es que estamos viendo que cuando le ven las orejitas al lobo es cuando sale.
cuando sale. O sea, no entiendo esto. O sea, realmente si están pidiendo el teléfono móvil, justo se va a Quito. Hombre, es que yo entiendo que la jueza, en todo esto que ha pasado en estos últimos tiempos, vea cosas extrañas. O sea, y así lo explica. O sea, no es que lo esté diciendo yo, pero es que hay un montón de cosas que te dan a entender que aquí pueda, ojo, llegar a haber algo más. Y es lo que estamos explayando en absolutamente todos nuestros directos, que no entendemos el proceder de estas personas, y ahora cuando de repente vemos que hay pues unos abogados que son muy precisos, son unos abogados muy buenos, segurísimo, y una defensa con detectives, criminólogos y de todo, pues están viendo defectos de forma. Efectos de aquí esto, aquí lo otro, había fotos en este lado, pero realmente las cosas importantes no las están desmintiendo. Y eso está creando un ecosistema dentro de los medios de comunicación que sinceramente parece que si se llega a un juicio con jurado popular va a ser bastante complicado poder denostar absolutamente todas esas pruebas que habían sacado los Mossos de Escuadra. Interesante, que dicen, estas conversaciones en las que presuntamente se hablaría o manifestarían que hay una mala relación, que hay un odio, que hay un rencor, incluso ideas de muerte hacia el padre, está todo sacado de contexto. Yo te pregunto, Villarrubia, si esto influye, o dicen también en algunos casos que son antiguas. ¿Influiría eso? Influye mucho, lo cierto es que sí cambia el escenario. De hecho, es un argumento muy válido tanto a nivel jurídico como psicológico, y es una explicación muy sencilla. Las personas y las relaciones también cambian con el tiempo. Es más, tú y yo podemos tener un conflicto Adela y por suerte somos flexibles, resolverlo, y pasado mañana no solamente no nos odiamos, sino que además queremos cuidarnos. Esto entre padres, entre hermanos, padres e hijos, se exacerba mucho más, porque los agravios se viven mucho más intensos. En un momento dado el odio es muy visceral, y cuando reconcilie la relación también ese amor se recupera de una forma igualmente visceral. Lo que no cambia es lo que hay detrás. Igual también más fuerte. Claro, lo que no cambia es lo que hay detrás. Esto sí informa mucho acerca del perfil de él, que luego profundizaremos. Luego lo vamos a ver, porque también, claro, cuando se conoce cómo son las relaciones de una persona es en las malas, en lo bueno y en lo malo. Pues en lo malo es cuando se conoce cómo van las cosas. Y cuando hay dinero por medio, también. Y cuando hay complejos, también. Luego lo vamos a analizar, pero Moya, insisten, la relación entre ambos era buena, lo dice la defensa. Sí, lo dice la defensa, aunque la pareja de la víctima dice que no se llevaban bien, pero en cualquier caso, quiero decir, si ese es el móvil, el que se llevaban bien o no, a mí me resulta contradictorio que diga que se llevan muy mal desde el año 2018, pero luego el mismo auto de prisión dice que a partir del 2022 se lleva muy bien. Pero dice, no, es que ahí estaban manipulando. Bueno, a ver, o se llevan mal o se llevan bien. Pero las dos cosas pueden ir cambiando, como dice la doctora, y se puede interpretar de una manera u otra. Al final no son datos, son interpretaciones. Y si ese es el móvil, yo lo veo cogido con pinzas. En cuanto al móvil económico, pues Para, porque, claro, ahora mismo está el señor Martel y todo su equipo desgranando esos 1.500 folios, pero nosotros queremos plantearle a nuestra abogada de referencia, Bea Uriarte, si todo esto entra dentro de unos cauces normales. Por ejemplo, el hecho de que pidan que Jonathan vuelva a declarar. Y en este caso, yo no sé si declararía a las preguntas de su abogado, también de la Fiscalía. Bueno, en torno a lo que están hablando aquí del móvil pasional por el padre y todo eso, hay que decir que en los primeros compases de la investigación se habían destapado una serie de frases en donde supuestamente había una impresión incómoda por parte de Jonathan en torno al padre, que se había ido construyendo durante todos los años después de que le dejase esa confianza para llevar Mango, para llevar esa empresa, y de ahí luego ya con el tiempo parece que fue un poco mal o peor de lo que creía, y el padre pues ya no lo veía como un sucesor sólido, no confiaba para nada en él después de todos estos años, y se formulaba de esta forma, que había palabras muy ásperas en el ambiente atribuidas a ese juicio del fundador de Mango sobre su hijo. Incluso había una serie de testigos que aseguraban que lo consideraba un inútil para la gestión. Esto habría dicho en privado
una expresión brutal que obviamente no aparece en ninguno de los comunicados corporativos de ninguna de las maneras, pero que el entorno habría dicho de alguna forma, ¿no? Que esa idea circulaba desde hacía mucho tiempo, que Jonathan podría tener el apellido, podría tener la presencia, los contactos, etcétera, pero que realmente para Isaac no era del todo así. Que su hijo no estaba hecho para ese perfil. Y fíjate que desde pequeño sí estaba colocado ahí. Era el hijo mayor, era el varón, era el que tenía que aprender y para literalmente estar preparado para ese momento. Y lo que creen es que el padre pueda llegar a pensar que no lo estaba después de esos instantes, ¿no? Y de ahí empieza esa mala relación, esos frutos y bueno, toda esa teoría de que supuestamente le venía grande y él pensaba que no. Y ahí viene todo ese móvil de que pudo haberlo molestado, ¿no? En vida muchísimo al hijo de Isaac Andic. Vea, muy buenas. Buenos días, Adela. Buenos días, compañeros. Es completamente normal lo que van a hacer. Nos tenemos que dar cuenta que aquí no solamente es un procedimiento judicial, también es un procedimiento que se está ventilando a nivel mediático, con lo cual, con los titulares que tenemos hoy, se puede entender que es culpable. Al final el investigado puede declarar tantas veces como quiera y lo que yo entiendo es que ahora mismo lo que hará es contestar no solamente a las preguntas de su abogado, sino también de la jueza y de la propia fiscalía para poder esclarecer los puntos que a día de hoy no se tienen claros. ¿Quién iba adelante? ¿Quién iba detrás? Claro. Y otra cosa más, eso de quién iba adelante y quién iba detrás, sí, lo puede decir de palabra, pero creo sinceramente que una reconstrucción en este caso pienso que podría llegar a ser clave. Ojo, estamos hablando de que no fueron allí in situ, ¿no? Y eso es lo que estaban pidiendo. Creo que lo comentamos en alguno de los anteriores vídeos, que estoy grabando muchísimos vídeos y la verdad que no sé cuándo sale cada uno. Y bueno, eso que os digo, que si realmente en alguno de estos vídeos digo que comenté algo que no dije aún, es por esto, porque no sé realmente cuándo van saliendo cada directo. Con todo esto que tenemos, que ahora mismo lo que dice el sumario el auto son indicios, porque prueba concluyente, bueno, pues tendrán que analizarlo, tendrán que ver la autopsia, etc. Todos esos indicios se pueden convertir en prueba con suficientemente peso para deducir que ese homicidio fue cometido por presuntamente Jonathan Andic. Claro, aquí el problema que tenemos es que en el lugar de los hechos no hay ninguna cámara. Al final, todo son pruebas periféricas. Por eso lo que va a hacer la defensa con muy buen criterio es hacer un contra... Claro, no hay cámara del momento de la caída, pero sí que hay antenas telefónicas, sí que hay aplicaciones porque llevaba el teléfono móvil en ese momento, porque el padre también lo llevaba, porque sacó fotos y porque sacó vídeos, porque hay unas cámaras que registraron la matrícula, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las conversaciones telefónicas, el 112, los montañistas, que eso sí que me extraña que no los recogieran, ya lo dije en otros vídeos, pero parece que los están buscando ahora, ¿eh? Informe de lo que dicen los Mossos y también interrogarán al Mossu. Yo creo que lo ideal aquí sería que en ese informe que se haga haya un careo entre los dos profesionales, porque prueba como tal, directa, no tenemos ninguna. Va a haber que constituir todo a base de indicios. Esos indicios sí van a ser suficientes para poder llegar a un juicio, pero no sé si van a ser lo suficientemente sólidos como para que pueda haber una condena. Ahora no sabemos todavía nada, se acaba de abrir el secreto de sumario. Habrá que ver todas las conversaciones, no solamente una. Hay que mirar las fechas, con quién habló, el posicionamiento de los teléfonos móviles. Yo creo que todavía queda mucho por esclarecer. Y si van a dar un paso adelante para que vuelva a declarar, creo que va a tener muchas pruebas a favor. Bueno, veremos. De momento estaba ahí este punto de poder hacer una reconstrucción, de que él estuviera en el lugar de los hechos y explicase dónde estaba su padre, cómo cayó, cómo fue. Creo que eso va a ser muy importante para despejar dudas que a día de hoy son muchísimas, o sea, un montón de especulación que hay en torno a este caso por parte incluso de los propios investigadores. Pues imagínate de todos nosotros, ¿no?, que estamos siguiendo esto un poco desde fuera, con los pies un poco de puntillas, ¿no?, yendo por cada uno de estas consideraciones que hay en la investigación, y que muchas de ellas
sí, nos llama la atención, pero no podemos emitir una condena tan rápidamente, ¿no? sobre este caso. Veremos qué dice el auto sobre toda la caída, el tema de las lesiones que hay, y hoy nos vamos a quedar por aquí con esta información acerca de las personas que se están buscando a día de hoy, posibles cómplices y gente que podría rondar el momento de la muerte del dueño de Mango. Nos quedamos hoy por aquí, muchísimas gracias como siempre por verme, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y estaremos en próximos relatos.